Bien, pues vamos a empezar, hermanos, y vamos a continuar. Estamos en el tema de las parábolas. En esta serie, pues, que nos va a llevar, pues, si el Señor lo permite, eso es un hecho, ¿verdad? Nos va a llevar por lo menos 2 años, debido a que también vamos combinando nuestro hermano Alonso con el tema de la familia cristocéntrica, y Víctor con el tema de las perfecciones de Dios. Entonces, hermanos, acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias. Habíamos empezado, había dado una introducción acerca de las parábolas, y vámonos a Mateo capítulo 21, porque estamos empezando con esta parábola. Mateo 21, y quiero que tengamos el contexto suficientemente amplio de esta parábola. La parábola de los labradores malvados, ese es el título que se le ha puesto históricamente por los traductores o las editoriales. La parábola de los labradores malvados. ¿Lo tienen? Mateo 21, 33. Vamos a leerla. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Bien, hasta ahí es la parábola. Hasta ahí es la parábola. Luego vamos a leer lo que sigue. Pero veamos el contexto. Veamos el contexto. Si regresamos al principio del capítulo, ¿qué es lo primero que aparece en el capítulo 21? La entrada triunfal. Jesús está entrando a Jerusalén, según se cree, en domingo. Según se cree, en domingo. Es lo que después, con los siglos, ¿verdad?, se constituyó, especialmente debido al catolicismo, como la celebración del Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, ¿verdad? Porque el Señor va entrando a Jerusalén, van cortando ramas de los árboles y van extendiendo sus mantos en el camino, y la gente gritaba. ¿Alguien recuerda qué es lo que la gente gritaba? Hosana al Hijo de David, ¿verdad? De hecho, ahí aparece en el versículo 9, dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa que venga la salvación. Eso significa. O también puede significar, es un clamor de ayuda, es un clamor de socorro. Dios, sálvanos ya, sálvanos ya. Cuando entró él en Jerusalén, versículo 10, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí Jesús ya está terminando su ministerio. Él ya era ampliamente conocido. Ya tenía 3 años y medio de ministerio. Luego, ¿qué encontramos? Pues que Jesús va y ataca, como decían los enemigos de Martín Lutero, ¿verdad? Atacó la barriga. Dicen que Martín Lutero atacó al Papa, atacó la iglesia y atacó la barriga de los monjes. Es lo que decían de Lutero, ¿verdad? La barriga de los monjes. Jesús va aquí y ataca el bolsillo, la chequera, la tarjeta de crédito de los sacerdotes. Es lo que Jesús ataca. Y entró Jesús en el templo de Dios
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús está citando aquí un pasaje de Isaías y uno de Jeremías. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedía aquí en el templo? Para decirlo así, muy sencillo, comprimir la explicación, pues las personas iban al templo a adorar y a ofrecer sacrificios. Pero gente, y de hecho esta es la víspera de la Pascua, de las 7 fiestas judías, 3 son las principales a las que está obligado o estaban obligados desde que Dios les dio la ley. Ahí en Éxodo, Dios estableció que todo varón de Israel debe subir a Jerusalén a adorar 3 veces al año. Una de esas fiestas es Pascua, la otra es Pentecostés, la otra no recuerdo cuál es. Tabernáculos, gracias Víctor. Tabernáculos, la fiesta de Sucot. Entonces, la gente iba de todas partes del imperio, especialmente los varones se movían de todas partes del imperio a Jerusalén y a ofrecer sacrificio para adorar a Dios. Pero para no ir cargando una oveja desde Turquía o desde el sur de Egipto o desde 1000 kilómetros de distancia, pues la gente llevaba dinero y compraban las ovejas en el templo, ¿me explico? O sea, para no traer su oveja que van a ofrecer en sacrificios desde lejos, pues mejor llevaban nomás el dinero y ahí en el templo la compraban. Los sacerdotes habían establecido todo un sistema de comercio donde tenían pues, a los clientes cautivos. Pero además no podían comprar con sus monedas de sus diferentes países, sino que había casas de cambio. Ahí dice que Jesús volcó en el versículo 12 las mesas de los cambistas. Había muchas casas de cambio para los diferentes tipos de monedas. Y todas esas monedas que ellos traían de sus países las tenían que cambiar y comprar una moneda específica que era la que tenía valor en la plataforma del templo. Era una moneda llamada ciclo-tirio. Sí, tirio era ya un apodo que le habían dado a la moneda en alusión al rey Hiram, rey de Tiro, que ayudó a Salomón 800 años antes a mandarle todo el cedro que Salomón necesitó para construir el primer templo. Entonces de ahí se quedó el apodo para la moneda esa. Era un ciclo, un shekel, un ciclo tirio. Entonces ahí tenían que comprar. Y si tú ya hiciste un viaje de 1000 kilómetros o 500 kilómetros, y acuérdense que era a pie los viajes, ¿verdad? Y tienes que comprar, primero, traes tu moneda de tu país. Segundo, tienes que comprar la moneda que vale en el templo. Para con esa moneda, que les dije que se llama ¿cómo? El ciclo tirio. Con esa moneda ir a comprar tu oveja o la paloma que vas a ofrecer en sacrificio. Entonces, ahí ya el tipo de cambio que te den, no puedes protestar porque ni modo que digas, no compro nada, me regreso a mi casa. No podías hacer eso. Entonces eran clientes cautivos. Y entonces les vendían el dólar a 25 pesos, a 30 pesos por dólar. Es un decir, ¿verdad? Por eso el Señor les dice, le han hecho esto una cueva de ladrones, ¿no? Además de que lo que se escuchaba ahí en la plataforma del templo, pues también eran todos los vendedores, ¿no? Los mercachifles, una palabra que ya, yo creo que incluso ninguno de ustedes la conocía, esa palabra es una palabra ya muy antigua que usaban nuestros tatarabuelos. Mercachifles se les llama a los que están allá en el centro, ¿verdad? O en los lugares, donas, burritos, quesadillas, pásele. Allá supongo que en Tepito algo así se escucha. Yo nunca he ido a Tepito, pero yo creo que así se ha de escuchar allá, ¿verdad? Donde te están ofrece todo. Entonces la gente trataba de adorar a Dios, trataba de concentrarse en adorar a Dios, pero tienes el griterío, ¿verdad? De toda la gente alrededor, los que están ahí ofreciendo ovejas, palomas, y no nomás ofrecían eso, ofrecían recuerditos, ofrecían souvenirs para toda la gente. Entonces Jesús ataca eso y ellos se indignaron. Dice, versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Los sacerdotes se indignaron porque los muchachos están alabando a Dios. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, sí lo escucho. ¿Y ustedes nunca leyeron? Jesús ahora les responde con una pregunta. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Jesús está citando un salmo. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Quiero mencionar que es más o menos frecuente en los evangelios que después de que los líderes religiosos están confrontando perversamente, tramposamente y neciamente a Jesús, es más o menos frecuente que Jesús, casi siempre después de que viene la confrontación, viene esta frase, y dejándolos, salió fuera de la ciudad. Jesús no siempre se detenía a confrontarlos, a darles explicaciones. Hay un proverbio que dice, no respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también necio como él. ¿Sí? Se iba, los dejaba. Entonces se fue a Betania, muy cerca de Jerusalén, unos 5 kilómetros, y pasó la noche allí. Y luego regresa, dice en el versículo 18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no la halló y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Observen que este es el único milagro de Jesús destructivo. Es el único milagro no creativo de Jesús. Mándeme. Sí, es muy probable que se queda en casa de Marta, María y de Lázaro, quienes vivían en Betania. Es bastante probable que se quedó allí, porque era frecuente en el ministerio de Jesús. Él los amaba, los quería mucho, ¿verdad? Y ellos eran como pues su familia. Lo hospedaban a Jesús, ¿verdad? Se queda en Betania. Entonces, este es el único milagro no creativo de Jesús. Es el único milagro destructivo que Jesús hace en todo su ministerio. Esto no significa que el Señor ese día se levantó de malas. Acuérdense que Jesús siempre está, todo lo que Él está haciendo, él dice, yo hago las obras que mi Padre me dio que yo haga. Jesús hablaba lo que el Padre le decía. Cada día el Padre, ¿así está bien? Cada día el Padre le iba dictando al Señor su agenda del día, lo que iba a decir, lo que iba a hacer. Y entonces esto estaba dentro de la agenda. Le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Esto es una higuera. En el Antiguo Testamento hay algunos pasajes donde a Israel, a la nación de Israel o a Jerusalén se le asocia ya sea con una higuera o con una vid o con un olivo, ¿verdad? Y una higuera es una planta que da frutos, como también las otras. La higuera, Israel en relación con higuera se refiere al fruto espiritual. Israel en relación con un olivo se refiere a que Israel, del olivo se extraía el aceite de oliva, que a su vez se usaba pues para comer, pero también para ungir y para las lámparas. Pues sí, y para heridas, para muchas cosas, ¿no? Se usaba el aceite de oliva, ¿verdad? De hecho hoy pues también lo usamos para varias cosas, no es para comer. Yo me acuerdo que en alguna época donde yo tenía aquí en el lodo biliar, en el conducto biliar se estaba haciendo sólidos, ¿verdad? Ya ven que se habla de las piedras en la vesícula, ¿no? Y me decían, tómate jugo de manzana con una cucharada mi suegra me lo decía, ¿no? Con una cucharada de aceite de oliva y pues a fuercitas, ¿no? Porque a mí no me gusta cómo sabe. Pero creo que me funcionó porque después con los ultrasonidos ya no tenía nada, ¿verdad? Entonces ahí saben un dato, ¿no? Mande, mija. No, tu mamá era la que me decía que me lo tomara. Y como era mi suegra, pues tenía que obedecerla. Ok. Entonces Israel en relación con el olivo, Israel comparado con una planta de olivo se refiere a que Israel es
era la luz. Dios le dio a Israel la luz de la palabra de Dios. Dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. O sea, pienso en esto. Esto es asombroso porque cuando una planta se seca, no se seca de un segundo a otro. Después de meses nos damos cuenta que ya está seca. Pero esto fue tan instantáneo que ellos se dieron cuenta que se secó la higuera. Imagínense. La higuera está verde, pero no tiene fruto. Se seca instantáneamente. Respondiendo Jesús, y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Enseguida, pasa de verde a café las hojas. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bien, este es el contexto, ¿verdad? Jesús ha entrado a Jerusalén y había una higuera. Jesús tuvo hambre, busca fruto, no hay fruto, pero vamos a entender ahora, a continuación, si es que nos alcanza el tiempo, ¿por qué lo de la higuera? No es que el Señor andaba de malas, el Señor está preparando el escenario para un mensaje más grande que Él quiere dar. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron, fíjense, los principales sacerdotes y los ancianos, el liderazgo. Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? Enseñar, hacer milagros, todo lo que Jesús hacía. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Sí? ¿Se va comprendiendo la trama, Adrián? Se acercan los líderes y le preguntan a Jesús, a ver, en otras palabras le están diciendo, ¿quién te crees que eres? Es lo que le están preguntando. ¿Verdad? ¿Por qué te crees con autoridad para hacer todo lo que haces? ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús le dice, yo les respondo si ustedes me responden esta pregunta. Vino Juan bautizando con un ministerio de bautismo. Pregunta de mí, Jesús, para ustedes. ¿Su bautismo se lo inventó él o Dios lo puso? Eso es lo que está preguntando Jesús. Porque dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo? O sea, ¿Dios lo envió? ¿O de los hombres? O sea, fue una ocurrencia humana. Una ocurrencia humana. Sí. Entonces los fariseos y todos esos religiosos nunca habían realizado un bautismo. El bautismo, ¿ibas a decir algo, hijo? Sí, iba a decir que el bautismo para los rabinos era como una forma de adoptar a una persona como un discípulo suyo. Así es. Bautizaban gente y entonces era como que, ya eres mi escogido. ¿Sí? De la misma manera que... Sí, que Juan lo sumergían en agua. Sí, eso es lo que iba a decir, lo que dijo David. Juan el Bautista no inventó el bautismo. El bautismo ya era algo que se practicaba unos 200 o 300 años. En los últimos 200 o 300 años se empezó a practicar. Y se practicaba con aquellos que no eran judíos. Era un ritual de iniciación para recibirlos en el judaísmo. ¿Sí? Por eso cuando... Sí, hermano, adelante. Gracias. Por eso cuando Juan el Bautista está bautizando, fíjense lo que dije, el ritual el bautismo era un ritual de rabinos, ¿verdad? Cada rabino tenía su fórmula bautismal. Ustedes saben que nosotros en el bautismo tenemos la fórmula bautismal, la fórmula trinitaria. Y de Juan el Bautista no se menciona una fórmula bautismal, ¿verdad? Pero sí se nos dice para qué era su bautismo. Así es que a lo mejor él decía alguna frase relacionada con el propósito que sí se nos dice del bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan para qué era, hermanos? Para arrepentimiento. Y para preparar el camino al Mesías.
En otras palabras, Juan el Bautista estaba preparando los corazones de Israel, sensibilizándolos, porque ya había llegado el reino de los cielos, ya se había acercado, sí, en Jesús. Entonces los rabinos buscaban prosélitos. De hecho, ahí en Mateo, en ese pasaje de ese discurso bien duro que da Jesús contra los fariseos, ¿se acuerdan? Creo que es Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, raza de víboras. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús les dice, porque recorren mar y tierra, iba a decir cielo, mar y tierra, pero no. Recorren mar y tierra haciendo un prosélito, buscando seguidores. Y cuando lo encuentran, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Verdad? O sea, los fariseos eran misioneros. Buscaban gente que los siguiera a ellos, que siguieran al judaísmo, pero con ellos como modelo. Hasta la fecha, en el mundo judío, hay diferentes escuelas judías y diferentes líneas judías. Nosotros pensamos que el judaísmo es como una gran unidad, ¿verdad? Decimos, los judíos, el judaísmo. Sí, pero hay diferentes escuelas judías. Hay muchísimas escuelas judías que tienen diferencias de interpretación entre ellos, igual que en el mundo evangélico, ¿verdad? Bien, entonces, ¿quién te envió? ¿Te mandaste, te pusiste tú solo o Dios te envió? Dice la palabra, hay un salmo, creo que es un salmo que dice que Dios prende a los soberbios en su astucia, ¿verdad? El Chapulín Colorado decía, no contaban con mi astucia, ¿verdad? Dios prende a los soberbios en su astucia, o sea, los hace caer en la propia red que ellos están tendiendo. Le están tendiendo una trampa a nuestro Señor. Y Jesús los hace caer en su propia trampa. Porque la trampa, ellos están cuestionando la autoridad de Jesús. Y ahora Jesús lo que va a hacer magistralmente es que ellos se ahorquen solos. ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos eran el liderazgo, que ellos tenían un entendimiento espiritual. ¿Sí? ¿Se acuerdan en ese pasaje, creo que es Juan 9, del hombre que Jesús sana, que el ciego de nacimiento y que no le creen y que llaman a los papás y todo eso? Y los líderes religiosos dicen, nosotros somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Pero esta gente que no conoce la ley, ¿cómo dijeron? Víctor, ¿te acuerdas? Maldita es. Ellos menospreciaban a las personas. Pues entonces ahora Jesús los va a exponer como personas que aunque son religiosos, en realidad no conocen a Dios. ¿Por qué? Miren por qué. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Tenemos que imaginar, tenemos que llenar los espacios entre las palabras. Y llenar los espacios para imaginarnos la reacción, ¿verdad? Y cómo se movieron ellos. Entonces, aquí se vale imaginarnos que ellos se fueron aparte. Porque Jesús en persona, porque ellos públicamente lo están confrontando a Jesús. Jesús públicamente les está respondiendo. Ya que les hace la pregunta, ellos primero tienen que ir a cabildear entre ellos, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces se van por ahí atrás de alguno de los pilares del templo. Oye, nos la puso bien difícil. Nos la puso bien difícil. ¿Qué le vamos a contestar? Eso nos pasa por habladores. ¿Qué le vamos a contestar? Si le decimos del cielo, su bautismo era del cielo, o sea, era enviado por Dios, nos dirá, ¿y por qué no le creyeron? ¿Se fijan el dilema en el que los metió el Señor? ¿Y por qué no le creyeron? Y si y ya me imagino, ¿no? Uno llegó a ese punto. Si decimos del cielo, nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron? Y otro que estaba ahí un ladito y dijo, oye, le hizo así, en el hombro. ¿Y si decimos que de los hombres? Pues le tenemos miedo al pueblo. Porque todos tienen a Juan por profeta. Le tenemos miedo al pueblo porque todo mundo sabe que Juan era un profeta de parte de Dios. Era un profeta de parte de Dios. Y entonces empiezan a sudar. Estos hombres empiezan a sudar.
Se fijan que ellos no temían a Dios, ellos temían al pueblo. A ellos les importaba mucho la opinión de la gente. Jesús también se los dice, también en Mateo 23 les dice, aman orar de pie en las esquinas de las calles para que la gente los alabe, ¿verdad? Todos tienen a Juan por profeta, todos tienen a Juan por profeta. ¿Cómo es que el pueblo llegó a la conclusión de que Juan el Bautista era un profeta que venía de parte de Dios? Bueno, Jesús dijo que por sus frutos se les va a conocer a todo tipo de persona, ¿no? Al árbol bueno y al árbol malo por sus frutos. Y la gente llegó a la conclusión de que Juan el Bautista venía de parte de Dios porque veían el gran contraste entre el liderazgo falso, sin misericordia, convenenciero de los líderes del templo, sacerdotes, levitas, ancianos, y veían no solamente la pobreza, sino veían la genuinidad del ministerio de Juan. Acordémonos que Juan andaba allá en lugares apartados, él había abrazado el voto de Nazareo, el nazareato, que implicaba dejarse crecer el cabello, no beber vino ni sidra, pues no tener, no estar con una mujer, ¿verdad? Implicaba varias cosas. Entonces ellos veían en él una austeridad real, una humildad real. Bien, pero también, ojo, también sabían que que Juan el Bautista venía de parte de Dios. Bienvenidos, hermanos. Sabían que venía de parte de Dios porque Jesús certificó a Juan el Bautista. Jesús certificó a Juan el Bautista por allá también en el Evangelio de Mateo. Creo que también el de Juan. Cuando Jesús dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Sí. Bien. Entonces, esto es lo que pasó primero. Lo confrontan y Jesús los expone. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. No sabemos. Sería interesante ver alguna película, ¿verdad? A ver qué rostro, qué expresión le pusieron a los fariseos cuando responden, no sabemos. Jesús los derrotó. Y él también les dijo, pues tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Observen, acuérdense que la división de versículos es agregada, ¿no? Entonces, observen que el pero, o sea, la conversación es fluida. Entre la última palabra del versículo 27, cosas, y el pero, pasó 2 o 3 segundos. ¿Sí? Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? A ver, vamos a explorar esto más a fondo. Un hombre tenía 2 hijos, y entonces Jesús va a dar una parábola. Una parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Observen que aquí se habla de una viña. De una viña. Entonces este hombre tiene 2 hijos, a uno le dice, ve, haz esto, y él dijo, no quiero. Después podemos imaginar que pasó unos minutos o unas horas, le redarguyó la conciencia, ¿verdad? Dijo, no, mi padre no se merece que yo le desobedezca. Y aunque en el momento respondió impulsivamente, no quiero, después reflexionó y dijo, está bien, y fue. Dice, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, disculpen hermanos. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, o sea, ve, ¿verdad? Y haz aquello. Y respondiendo él dijo, sí, claro que sí, yo voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Aquí, ¿quiénes son los ellos del versículo 31?
el liderazgo que están escuchando a Jesús, ¿verdad? Jesús está en la plataforma del templo y hay todo tipo de personas, pero están especialmente, esta es una conversación muy dirigida, muy enfocada entre Jesús y los fariseos, sacerdotes, levitas, saduceos, ancianos, escribas. Van a estar apareciendo constantemente en los siguientes capítulos. El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, aquí Jesús está dando la interpretación de la parábola. Jesús no siempre daba la interpretación de la parábola, pero aquí Jesús da la interpretación. Son 2 hijos, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos. Entonces, a uno le dijo, haz esto, y le dijo, no quiero. Esos son los publicanos y las rameras. Dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ellos entran antes que ustedes. O es más seguro que entren ellos al reino de Dios. Mencionó publicanos y rameras. Digamos, 2 clasificaciones de pecadores, pero no porque nomás hubiera 2. Si hay 300 tipos de pecado, entonces hay 300 tipos de pecadores. Y todos somos pecadores. Pero ¿por qué menciona publicanos y rameras? Porque eran muy evidentes y porque eran bastante menospreciados con bastante saña por los líderes de Israel, con bastante saña por los líderes de Israel. Rápidamente, publicanos, lo voy a explicar, ya lo he dicho antes. Bro, good morning. Thanks for the bread. Rápidamente, imagínense que nos invaden los Estados Unidos. Imagínense que nos invaden los Estados Unidos. Está grabando, ¿verdad? Ok, es otro ejemplo de algo que nunca va a pasar. Imagínense que nos invaden los Estados Unidos y se quedan aquí, en México. Y empiezan a cobrar impuestos. Okay, ellos van a contratar mexicanos para que cobren impuestos para los norteamericanos. Esos son publicanos. Igual que Mateo. Se les llama, en términos de geopolítica, se les llama, y de historia se llaman colaboracionistas. Así se les llama, colaboracionistas. Que sus paisanos los ven como traidores. Creo que está claro todo lo que estoy explicando, ¿verdad? Pero además eran ladrones, eran muy ladrones. Acuérdense de Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo, el publicano, era un chaparrito así que vivía en Jericó y cuando Jesús pasó por ahí se subió en sicómoro. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ok, y que cuando llega la salvación y él se arrepiente, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de David. Y Zaqueo dice, si he robado, lo regresaré cuadruplicado. ¿Por qué? Porque robaban, o sea, los romanos, sus jefes le decían, a cada familia le vas a cobrar cada mes un denario de impuesto para Roma. Pero si tú les puedes sacar otros 3, ese es tu salario. Sácales todo lo que puedas. Así funcionaba el asunto. Por eso es que menciona a los publicanos, porque era muy evidente. Era un pecadote muy evidente socialmente, ¿no? Y las rameras, pues creo que no tengo que explicar mucho de eso, ¿verdad? Las mujeres que se dedicaban abiertamente, públicamente a la prostitución. Pero se podría mencionar a muchos otros, como por ejemplo los pobres, los inválidos, los desvalidos, que también los veían con menosprecio, porque en Israel se creía que si una persona tenía una enfermedad o nacía con una invalidez, era porque estaba siendo castigado por Dios. Todavía, ¿no? A causa de tus padres. Incluso en el mundo evangélico hay quienes todavía enseñan eso, ¿no? Bien, el pecado oculto. Sí, exactamente, ¿no? Habría que ver con Job, entonces ¿cómo que explicaría Job hoy eso, ¿no? A alguien, ¿no? O Pablo dice, a Trófimo dejé en Mileto enfermo, ¿verdad? Y así, Timoteo toma un poco de vino a causa de tus problemas, colitis nerviosa por el ministerio y todo eso, ¿no? Entonces, son muy evidentes. Y Jesús dice algo asombroso. Ellos van a entrar
o sea, ellos les ganan a ustedes a entrar en el reino de los cielos. Hermanos, ¿se imaginan el choque en la mente de los fariseos? Pero es que nosotros conocemos la Torá, la ley, pago el diezmo de las especias, menta, eneldo, comino. Todo eso hago yo. Y Jesús le dice, ustedes son los que dijeron, sí, yo voy a hacer tu voluntad, ¿verdad? Pero no la hicieron. Y los otros que aparentemente no buscan a Dios, al final ellos son los que entran al reino de los cielos. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Aquí va a explicar ahora Jesús el por qué ellos no entrarían en el reino de los cielos. Déjenme regresarme al versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los líderes religiosos. El primero, es obvio. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y luego les va a explicar por qué. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. En camino de justicia. Esta frase significa muchas cosas, pero todas alrededor de una misma idea. Vino Juan obedeciendo a Dios, mostrando la obediencia a Dios, proclamando la obediencia a Dios, invitándolos a la obediencia a Dios, él mismo siendo obediente, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras les creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Cuando nosotros vemos, ¿cómo nosotros vemos la obra de Dios, hermanos? En una iglesia, en un ministerio, en una persona, cuando hay arrepentimiento. Ahí se ve la obra de Dios. Es muy común que en el mundo evangélico se habla de avivamiento y se habla de que el avivamiento es gritar mucho, saltar, todo eso, ya saben ustedes, ¿verdad? Somos una iglesia muy avivada. Hermanos, si nosotros buscamos en las Escrituras, el avivamiento siempre se caracteriza por dos cosas. Dos cosas, el avivamiento. Se caracteriza por un arrepentimiento. ¿Sí? Y por un hambre de la palabra de Dios. Por eso se caracteriza el avivamiento. Se ha hablado, ¿no? Incluso que fue hace como 2 años, hijo, que hubo un avivamiento en una iglesia en Estados Unidos, ¿no? Que estuvieron ahí como supuestamente como 3 semanas o un mes orando sin parar y algo así, ¿no? Y las redes sociales estallaron sobre ese tema, lo recuerdan, ¿verdad? Hay un avivamiento. Y bueno, o sea, yo no soy nadie, la verdad, para decir, y no me atrevería a decir que ahí no pasó nada de parte de Dios, ¿verdad? Porque individualmente Dios Él hace obra individualmente, sí lo hace, ¿verdad? Solo lo que quiero decir es que el avivamiento es algo que se ve en la vida de la persona. El avivamiento no significa necesariamente estar a carcajadas siempre, risa y y que todo te va bien y todo eso. Hay que ver a la persona, hay que observar a la persona. Estos hombres, estos publicanos, lo dije hace rato, Zaqueo. Esa fue una vida avivada, porque él estaba muerto. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación. Si estaba muerto y después ya no se está muerto, significa que se avivó, que cobró vida. Y como una evidencia de que cobró vida es que se fijan lo que dijo Zaqueo. Dice, si en algo he defraudado, yo lo voy a regresar. O sea, hubo un reconocimiento del pecado. El avivamiento es reconocer el pecado. Y viene un hambre por la palabra de Dios. Sí, hijo. Sí, iba a mencionar que ese evento que tú mencionas, el de la iglesia esa, al final acabó porque los propios administradores de la iglesia lo pararon. Lo pararon. Tuvieron que poner un alto. Entonces, o sea, si hubiera sido algo de Dios, no creo que hubieran podido parar. Así como que, Sí. así como institucionalmente
institucionalmente. Sí, Ya le pusimos un alto a este avivamiento de Dios. O sea, no hubiera podido pasar eso. sí, exactamente. Fueron 3 semanas de euforia, se cansaron, obviamente, y eventualmente se iban a cansar. Claro, humanamente cualquiera se cansaría de que estás ore y ore y ores día y noche sin parar y Tenían servicios todos los días. todos los días. 24 horas no cerraban, ¿verdad? Entonces, Ajá. al menos yo me inclino a pensar que fue euforia colectiva. O sea, Sí. hay como un grado como de emoción, de algo Sí. está pasando, y la idea de que algo está pasando hace que cosas pasen. Exactamente, se hace una bola de nieve. Sí. Pero al final pues concluyó de forma humana, y aunque digo, obviamente Dios pudo haber hecho algo ahí individualmente. Claro, claro que sí. Pero sí, o sea, yo veo eso simplemente como otro de los mil y un casos similares de cosas Sí. que pasan. Sí, sí. Una característica, hermanos, de una vida avivada es la perseverancia. Es la perseverancia. Y perseverancia en el sufrimiento también. Esa es una característica de una vida avivada. Pues un ejemplo claro que nos dice la Biblia, igual los apóstoles, ¿no? Tuvieron ese avivamiento de parte de Dios y siguieron toda su vida Sí. con el ministerio, no precisamente con esos actos de euforia. Ajá, exactamente. O sea, la euforia no es algo malo. O sea, todos experimentamos euforia. Por ejemplo, no sé, si yo mañana fuera a Disneyland o al SeaWorld, andaría eufórico porque, pues, qué emoción. Me va a subir la montaña rusa y esto y lo otro. La euforia es algo bonito. El detalle es que lo que produce la euforia. O sea, no espiritualizar la euforia. Pues. Sí, exactamente. Sí, Julio. Hay que sostener nuestra seguridad no en emociones pasajeras, sino en algo que no se mueva, algo que sea seguro. Sí. Firme. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. Sí, chavalita. Si ves, o sea, que Dios está respondiendo algo que tú estás pidiendo, o sea, con fe, con devoción, ¿cómo no sentir esa emoción Sí. de que Dios responde? Sí, así es. Sí, el Señor quiere trabajar con nuestras vidas de tal manera que nosotros lo identifiquemos no solamente en los momentos o situaciones espectaculares, sino que las cosas pequeñas nosotros veamos la mano fiel de Dios y que para nosotros eso pequeño sea algo espectacular, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, me acordé de alguien que dijo, las emociones producen experiencias. ¿A qué voy esto? Cuando hay euforia en un grupo, que alguien se pone a llorar o a gritar, otra persona en ese momento también empieza y es como un cerillito que enciende todo. Entonces, Sí, viven la experiencia de gritar, de llorar, de sacar, de cualquier cosa por la emoción, no porque hay un avivamiento. sí, Y voy a esto por un ejemplo que alguna vez vi, a lo mejor yo creo que todo el mundo lo ha visto. En Argentina un cantante cristiano está haciendo una alabanza y está lleno el centro de Argentina. Y empieza a llegar gente y todos hincados. me pareció verlo también. Sí. Y dice uno, wow, eso es un avivamiento porque eran miles de personas. Pero simplemente para mucha gente fue un espectáculo y al ver a la persona que estaba hincada implorando a Dios, en eso algo que tenemos en nuestro corazón, pues sientes esa emoción, se hinca uno también, y aunque no sea uno creyente, pero la alabanza y todo lo que rodea esa experiencia causa esa emoción. Sí, terminó el concierto y cada quien se fue a su hogar y pues los frutos quién sabe, ¿no? Sí, el reino de los cielos es una puerta angosta, la gente va entrando a cuentagotas, es uno a otro, por eso es el discipulado, uno a otro. Pero la certificación de que uno ha entrado al reino de los cielos es algo que se vive en lo secreto, hermanos, en la vida personal. No es un evento espectacular, por eso Jesús reprueba a los fariseos. A los fariseos les gustaba que la gente certificara su espiritualidad a través de desplantes visibles externos. Se paraban en una esquina en las plazas y empezaban, oh Adonai, y la gente, oh wow, qué espiritual, ¿verdad? Sí,
Pero vemos a las rameras, vemos en el ministerio de Jesús a mucha gente, los pobres en espíritu, que están llorando, como aquella mujer que tenía flujo de sangre por muchos años, ¿no? Y ella trata de pasar desapercibida, ¿no? Y quiere tener un acercamiento con el Señor y toca el borde de su manto, ¿no? Y está buscando que nadie se entere. Y cuando se queda expuesta de que, ¿quién me tocó? Y le dice uno de sus discípulos, maestro, todo el mundo te aprieta y preguntas quién te tocó. Dice, no, es que salió de mi virtud, salió poder de mí. Impresionante, ¿no? Y la expone, no lo digo en el sentido de avergonzarla, sino, o sea, lo dice en público. Hija, tu fe te ha sanado, ¿no? Ella quedó expuesta y quedó tal vez avergonzada. Híjole, me va a regañar, ¿no? Pero tu fe te ha sanado, ¿no? Entonces, ya termino con esto, no tiene caso seguir, pero hoy puse el fundamento porque ya empezamos con la parábola de los labradores malvados y termino diciendo esto, ¿no? Al final, el Señor demanda, lo dice en el Salmo 51, lo voy a leer porque olvidé ese pedacito, ese pasaje. David, ¿por mientras quieres decir, hijo? Sí, iba a decir que, o sea, la euforia no es necesariamente algo malo. Claro. Si prosigue como de una verdad, no que una verdad ande persiguiendo la euforia, adaptándola, racionalizándola. Sí. ¿Qué es lo que pasa en el pentecostalismo todo el tiempo? Que se inventan un nuevo formato de espiritualidad según ellos, entonces crean una teología alrededor de eso Sí. para justificarlo. Pero si una experiencia eufórica, o sea, prosigue, viene de algo con fundamento, entonces esa experiencia es algo bueno, como el caso que menciona mi tía, por ejemplo. O se me ocurre cuando está perdóname ahorita el nombre, la mujer que dice, Señor, me parece que eres un profeta, o sea, La mujer samaritana. haber tenido en ese momento que le esté listando su vida. Hay un montón de casos así. David danzó al Señor con todas sus fuerzas. Sí, claro. Tras un despliegue de la gracia y del poder de Dios. Sí. Entonces, eso muestra que cuando una experiencia, o sea, sensorial, emocional, prosigue de una realidad espiritual. Ajá, de haber conocido una faceta más profunda de Dios. Eso es algo válido. O sea, raro sería que tengas que imponerte como una fachada de robótica. De estoicismo. Exactamente, para según tú, Sí. muy enfocado en el Señor. Es cierto. Gracias, hijo. Es imposible, hermano. Es imposible que uno experimente a Dios y te quedes así impasible. Ajá. No, o sea, algo te tiene que pasar. O tienes que llorar, o gritar, o reír, o danzar. Algo te tiene que pasar. Isaías está enfrente de Dios y cuando Dios le muestra su santidad dice, soy muerto. Ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. O sea, el experimentar a Dios consistentemente en la Biblia también viene acompañado pues de una reacción emocional muy fuerte a veces. Sí. David se puso a danzar, ajá. Así es. Yo aquí lo dije, no sé, tal vez no lo recuerdan, pero yo le dije, danzar no tiene nada de pecaminoso, simplemente no es algo que promovemos aquí porque se promovería desorden, porque ni modo que digamos que si una persona genuinamente quiere danzar y brincar porque está gozoso y los otros 40 lo empiezan a hacer, ¿a poco los otros 40 al mismo tiempo tuvieron una experiencia con Dios? Lo hacen más por efecto de colectivo. Pero si tú quieres danzar, pues danza en tu casa y gloria a Dios. Qué bueno que te ha pasado algo tan gozoso como para que dances. Julio. Sí, estoy totalmente de acuerdo con cuando pasan esos momentos hay que gozarlos, pero hay que recordar que en la vida cristiana pues no siempre se vive así porque es una vida de pues prácticamente pues de espera. La espera muchas veces se parece que es aburrida. Sí. Hay momentos de sufrimiento y hay que estar dispuestos a sufrir porque Sí. para eso fuimos llamados por pues sí, se me fue un poquito. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y además, por ejemplo, bueno, pues tú experimentaste algo muy fuerte en tu vida con tu padre, ¿no? Tú y tu mamá y tu hermanita. O sea, es comprensible. Yo no le voy a quitar nada a lo que estás diciendo. Solo quiero decir que normalmente entre el mundo reformado, siempre en ese afán como de balancear lo desbalanceado con lo que llegamos varios,
¿verdad? Del pentecostalismo, de las exageraciones del pentecostalismo, parece como que de repente ya nomás estamos ahora exaltando que hay que sufrir, hay que sufrir, hay que sufrir. Sí, yo no voy a decir que no y nunca diré que no, pero pues yo en mi vida experimento sufrimiento, pero también experimento tiempos de gozo, ¿no? Yo creo que también ustedes, ¿no? Y entonces pues tenemos que gozarnos, ¿no? No dice el apóstol Pablo, gozaos con los que se gozan, O sea, nada de lo que estamos ¿verdad? diciendo es decir que si no estás en ese estado de euforia o en ese estado de gozo, algo está mal en tu vida espiritual. Eso no es lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo es que si estás en un momento de gozo, Sí. estás en un momento en donde Dios está extendiéndose a ti al punto en donde lo puedes percibir. O sea, que tampoco te resistas a eso. Claro. Solo por querer encajar Con un ideal estético tan promovido por las iglesias reformadas, sí. Hay tiempo para todo, la Biblia lo dice, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Termino con esto. ¿Mande? No hay que hacer esos tiempos, sino hay que aprender a soltarlos y Sí, aceptar lo que venga. exactamente, así es. Termino con esto, el rey David dice en el Salmo 51, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, o sea, la adoración a Dios, son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es la alabanza, el sacrificio que Dios quiere? Un corazón quebrantado. Obviamente esto se traduce, si tu corazón ha sido quebrantado, entonces hay un arrepentimiento, ¿verdad? Y si hay un arrepentimiento, entonces hay un cambio de mente y un cambio de rumbo, ¿verdad? ¿Mande? Una dependencia del Señor, porque cuando Dios nos quebranta, expone más nuestra vulnerabilidad, nos la recuerda, porque a todos nos gusta sentirnos autónomos, a todos nos gusta sentir que tenemos el control, pero Dios quiere que recordemos que nuestro socorro, nuestra ayuda siempre viene de lo alto, de lo alto. Amén. No es que a Dios le moleste que tengamos tiempo, o sea, no pensemos, por favor, que Dios está pensando, Dios está buscando, este ya está un poquito alegre. Ya se alegró poquito. Le voy a arruinar la fiesta. No, no es así. No es así. ¿Verdad? Pero sí en todo momento reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Amén.